cuenta mucho que nosotros veamos a algún hermano que está conectado y por qué no saludarle, por qué no decirle, hermano, bienvenido, hermana, qué bueno que estás aquí con nosotros, como lo hacíamos cuando estábamos aquí en la congregación, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando nos reuníamos acá y nos saludábamos entre unos con otros? Ahora salúdense de lejitos, pero salude a su hermano, dígale, hermano, hermano, qué bueno que te veo, qué bueno que estás aquí conectada, que estás conectado, y bueno, de esa manera bendecirnos unos a otros. No olviden escribir, no olviden saludar a su hermano, no olviden bendecir a su hermano que está ahí conectado. Y bueno, aunque el cuerpo está cansado, porque desde las 4 de la mañana estamos despiertos, el espíritu anhela más. El espíritu queremos estar más en la presencia de Dios. Muchos de ustedes que se levantaron muy temprano pueden sentirse ese cansancio, ese desgaste físico, pero sin embargo hay algo allí en nuestro corazón que anhela más y que la presencia de Dios, que es nuestro espíritu. Amén. Así es de que busquemos más de la presencia de Dios, aunque nuestro cuerpo se quiera cansar. Bien, ¿algunos de ustedes han escuchado esta frase de rasgarse las vestiduras? Y es que esta frase la escuchamos comúnmente cuando una persona realmente quiere o expresa un arrepentimiento, expresa algo, pero de una manera hipócrita. Y muchas veces señalamos o muchas veces decimos, mira, se rasga las vestiduras diciendo esto, haciendo esto o diciendo aquello, ¿verdad? Cuando sinceramente en su corazón no hay un arrepentimiento genuino. ¿Y qué sucede con esta frase de rasgarse las vestiduras? Si nosotros nos vamos a la Escritura, es una frase que encontramos muchísimas veces, muchas veces, personajes de la Biblia se rasgaron las vestiduras, y era algo común, era algo cotidiano entre el pueblo de Dios. Algo muy peculiar o algo que a mí me hizo enfocarme mucho en esto fue cuando los hermanos de José decidieron matar a su hermano, porque tenía muchos sueños, era un hombre, era un joven que tenía muchos proyectos altos, ¿verdad? Y entonces todos le tenían envidia a lo que él hablaba, de lo que él decía. O sea, era un joven con altas expectativas en la vida, de hacer cosas grandes, de soñar en alto y todo. Y sus hermanos quisieron deshacerse de él. Entonces, uno de sus hermanos, Rubén, abogó por él para que no lo matasen, para que no lo mataran. Y en cambio de matarlo, él sugirió echarlo al pozo, a un pozo. Entonces José fue echado al pozo. Después de tiempo, Rubén regresó al pozo para sacar a su hermano que había dejado ahí. Pero sucede que cuando él regresó a ese pozo para sacar a su hermano, él ya no estaba ahí. Entonces dice la Escritura que Rubén se rasgó las vestiduras. Y esto, así vamos a encontrar muchos ejemplos en la Biblia acerca de personajes bíblicos que se rasgaron las vestiduras, porque esto era algo que comúnmente era una forma de expresión de un dolor en el corazón, de un dolor en el alma. Y cuando estos hombres que se rasgaban las vestiduras en la antigüedad hacían este acto, era porque realmente había un profundo dolor de lo que ellos habían hecho. En este caso de Rubén, era tan grande el dolor que tenía el que ya no ver a su hermano ahí, que al rasgar sus vestiduras, él expresaba ese dolor. Entonces, el tema de rasgarse las vestiduras no es algo hipócritamente como hoy se toma o como hoy se ve.
Y esto fue sucediendo que al paso del tiempo, las personas y dentro del mismo pueblo de Israel comenzó a rasgarse las vestiduras, pero únicamente de una forma superficial. Comenzaba el pueblo a rasgarse las vestiduras en público para hacer ver a la sociedad, hacer ver a las personas que realmente estaban dolidas o que realmente se estaban arrepentidas. Pero sucede que no era un arrepentimiento genuino del corazón. Es decir, no había un dolor por aquello que realmente habían cometido. Entonces se rasgaban las vestiduras hipócritamente. Nuestro tema de hoy en día es volver a Dios, un regreso espiritual a Dios. Ese ha sido nuestro tema, si ustedes lo vieron en el principio. Allí en la página, nuestro tema principal es un regreso espiritual a Dios. ¿Y por qué este tema? ¿Por qué este tema? ¿Y por qué toco este tema? ¿Por qué toco de rasgarse las vestiduras? Porque va conectado con lo que vamos a ver hoy en día. Si ustedes conocen, nosotros en el ámbito cristiano conocemos la palabra arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento normalmente nos lleva a un término de volver a Dios, un término de arrepentirnos de todo lo que hemos hecho y todo lo que conlleva la palabra arrepentimiento. Pero muchas veces esa palabra, igual que rasgarse las vestiduras, se toma de una manera superficial. Entonces, de tanto que se habla arrepentimiento en la iglesia, de tanto que nosotros hablamos de arrepentimiento, suele pasar que esta palabra ya no le demos el verdadero sentido o el verdadero significado que realmente tiene que llevar. El término rasgarse las vestiduras, que como hoy en día se conoce, y esa frase es muy común, como les decía, en una persona que hipócritamente dice algo, pero que en su corazón sabe que no es cierto. Lo mismo pasa hoy en día con el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que en su principio tiene algo genuino, tiene algo maravilloso. Pero muchas veces, al paso del tiempo, de tanto escuchar esta palabra arrepentimiento, nosotros la vamos tomando muy a la ligera. ¿A qué voy con esto? Que hay muchas personas arrepentidas en la iglesia. Hay muchas personas que se arrepienten, pero no en el contexto de las Escrituras, no en el término que Dios quiere que sea ese arrepentimiento. Y eso provoca de que en la iglesia haya multitud de personas que aparentemente o entre comillas estén arrepentidas, pero que sus acciones los llevan a hacer cosas que niegan realmente ese arrepentimiento. Seguramente hemos visto muchas veces personas que aparentemente se han arrepentido de sus pecados, pero cuando nosotros vemos el testimonio de personas o de estas personas, nos damos cuenta que realmente no tiene un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque las mismas acciones que se venían haciendo o que se venían haciendo antes de ese arrepentimiento, ahora se sigue repitiendo el mismo patrón. ¿Por qué? Porque la palabra arrepentimiento se ha devaluado de tal manera que nosotros venimos un domingo a la iglesia, pedimos que Dios nos perdone, nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras faltas, pero lo que sucede es que el día lunes, el día martes, el día jueves, el día viernes y el sábado volvemos a las mismas acciones con las que venimos haciendo, y eso se vuelve un círculo vicioso, porque cada vez que nosotros venimos a la iglesia, venimos arrepintiéndonos
de nuestros pecados o nos arrepentimos de lo que hicimos y se vuelve únicamente dar vuelta. Y eso no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento tiene un significado muy profundo y eso es lo que quiero compartirles en esta mañana. Quiero que vayan conmigo al libro de Joel. Joel capítulo 2, verso 12. Joel capítulo 2, verso 12 al 13. Dice, por lo tanto, eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, y entréguenme su corazón, y acérquense con ayuno, llanto y luto. Verso 13 dice, no desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso en desistir y no de castigar. Escuche estas palabras porque estas son palabras que Dios mismo nos está invitando. Volver al verdadero arrepentimiento. La palabra arrepentimiento fue traducida en las Escrituras, pero su origen, el origen de esta palabra arrepentimiento es teshuvá. Así es como se conoce en el hebreo. En todo el Antiguo Testamento aparece mil y fracción de veces la palabra shuvá, que es volver. Realmente el significado de la palabra arrepentimiento es volver, es dar la vuelta, es regresar. Ese es el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. Si nosotros lo conectamos con la palabra arrepentimiento en hebreo, que vendría siendo teshuvá. Si nosotros tomamos ese término o esa definición de lo que es la palabra arrepentimiento en su idioma original en el hebreo, realmente lo que Dios nos está pidiendo, da la vuelta, regresa por el mal camino que llevas, da la vuelta a tus decisiones, da la vuelta a tus acciones. Y es una determinación de nosotros, y es una decisión de nosotros. No es de Dios, sino que es de nosotros. Nosotros decidimos dar la vuelta, nosotros decidimos regresar de esas malas acciones que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? El arrepentimiento que nosotros conocemos comúnmente, me arrepiento porque Dios ha perdonado mis pecados por medio de la sangre de Yeshua de Nazaret. Venimos y pedimos perdón por nuestros pecados, pero más adelante volvemos a repetir nuestros pecados y otra vez venimos y volvemos a pedir perdón por nuestros pecados y más adelante volvemos a caer en ese círculo. Lo que realmente significa la palabra arrepentimiento, que es teshuvá en hebreo, es da la vuelta, pero no la media vuelta, porque muchas veces solamente damos la media vuelta, es decir, una parte la dejamos y la otra no. Lo que Dios nos está pidiendo es dar una vuelta completa, un giro de 180 grados a nuestra vida, volvernos a Dios completamente y dejar todas esas acciones que no le agradan a Dios. Y de esa manera nosotros estamos practicando un verdadero arrepentimiento. Fíjense lo que dice en el verso 12. Por eso dice el Señor, vuélvanse. Vuélvanse, ese es el término o esa es la traducción de teshuvá. Den la vuelta, regresen a mí. Ahora, así dice el Señor, regresen a mí, den la vuelta mientras hay tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Aquí viene cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un dolor
por la forma en que hemos ofendido a Dios, por la forma en que ofendemos a Dios. A pesar de que nosotros, como hijos de Dios, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, entregamos todos nuestros pecados a Dios, y ese fue nuestro primer arrepentimiento. Pero después muchas veces solemos caer en circunstancias que Dios no le agrada. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros volvamos a Él. Es decir, muchas veces cuando nosotros fuimos alcanzados por Dios, gracias a su misericordia, fuimos rescatados de esa manera en que vivimos. Nuestra forma de vivir era radiante, nuestra vida era diferente, pero al paso del tiempo nos fuimos acostumbrando, cayendo en una vida monótona. Entonces se nos fue haciendo costumbre aquello, y después caemos o llegamos a caer en una especie de costumbre. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos arrepintamos, porque Dios quiere, escuche, que le entreguemos nuestro corazón. Dios quiere que le entregues tu corazón, todos tus sentimientos, todo lo que hay en tu corazón. Dios quiere que se lo entreguemos a Él. Acérquense, dice, ahora que hay tiempo. Vuélvanse, ahora mientras haya tiempo. El libro de Joel es un libro profético. Es un libro que habla el fin de los tiempos. Antes de este verso está hablando de circunstancias catastróficas que sucederán en el tiempo venidero. Está hablando, si usted lee desde el verso 1 del capítulo 12 del libro de Joel, está hablando de un tiempo apocalíptico, de cosas que sucederán catastróficamente. Pero el Señor hace un llamado. Por eso dice el Señor, ahora, toquen, pero por eso dice el Señor ahora, vuélvanse, antes que sucedan las cosas que están por venir, antes que sea manifestado el día grande del Señor, antes que sea manifestado el tiempo de oscuridad, el tiempo en donde ya no se va a poder volver a Dios. Este es el tiempo. Dios está llamando a la iglesia ahora, volverse a Él con todo nuestro corazón, tener un verdadero arrepentimiento de volverse, dar un giro de 180 grados a nuestra vida y regresar a Dios, entregar nuestro corazón a Dios. Realmente eso es lo que Dios nos está pidiendo en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Sabemos que estamos viviendo estos tiempos de crisis, tiempos difíciles, y ahora es cuando Dios está llamando a la iglesia. Más adelante no sabemos qué sucederá. Más adelante será manifestado el día grande del Señor, la ira de Dios sobre las naciones. Pero ahora es cuando Dios nos está llamando, volver, a hacer arrepentimiento, a hacer teshuvá. Ahora, noten lo que dice el verso 13. El verso 13 dice de la siguiente manera: no se desgarren la ropa, dice, no rasguen sus vestiduras únicamente en su dolor, sino desgarren sus corazones, regresen al Señor su Dios. Una vez más usa el término teshuvá, usa el término regresen al Señor. Eso es lo que le importa a Dios en este tiempo. Eso es lo que Dios quiere ver de su iglesia. Eso es lo que Dios quiere ver de su pueblo. Ya Dios no quiere ver un pueblo que esté medio caliente, que esté a la mitad, que esté en medio. Dios quiere ver un pueblo que le ha entregado su corazón completamente a Dios. Porque aunque nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, todavía hay cosas que nos siguen. Todavía se nos salen palabras de nuestra boca que desagradan a Dios.
Todavía hay en nuestro corazón deseo por escuchar música del mundo. Todavía hay en nuestro corazón deseo por vestirnos como el mundo se viste. Todavía hay en nuestro corazón deseo de ver cosas que el mundo ve o que el diablo nos ofrece. Todavía hay en nuestro corazón pensamientos que a Dios no le agradan. Eso es lo que Dios quiere, que demos una vuelta completa, regresemos a Él y le busquemos a Él con todo nuestro corazón. No simplemente rasgar nuestras vestiduras, no simplemente superficialmente mostrar en público que estamos arrepentidos, sino arrepentirnos de corazón con nuestras acciones. Una vez más, la palabra arrepentimiento va asociada o es traducida de la palabra teshuvah, y esta palabra teshuvah simplemente significa volver, dar la vuelta, regresar a Dios. Cuando nosotros decidimos arrepentirnos, es dar la vuelta. Es decir, ya no voy a hablar como acostumbro a hablar. Ya no voy a pensar como acostumbro pensar. Ya no voy a hacer lo que acostumbro a hacer, que sé que ofende a Dios, sé que lastima el corazón de Dios, sé que Dios no quiere verme así como su hijo. Ya no voy a vestirme como acostumbro a vestirme. Soy una hija, soy un hijo del rey y voy a vestirme como a Dios le agrada, como Dios me quisiera ver, como su hijo. Voy a dar ejemplo de lo que soy desde adentro hacia afuera. Cuando nosotros decidimos dar la vuelta, de regresar a Dios, ese cambio de mentalidad, ese cambio de pensamiento, cuando nosotros decidimos hacer eso, entonces estamos practicando el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que Dios quiere en nosotros. Amén. Cuando nosotros solamente lo vemos de una manera superficial, como hoy en día se conoce, mira, esa persona se rasga las vestiduras y se muestra arrepentido, pero realmente en su corazón no está arrepentido. Realmente yo lo veo haciendo las siguientes tranzas. Esto se usa muchas veces en términos para identificar a los políticos. Escuchamos a un político hablar en público y hablar de cosas que ha hecho y de cosas que hace y usamos el término, se rasgan las vestiduras para hablar y decir cuánta cosa, pero realmente lo que vemos acá en su vida personal no es lo que realmente está aplicando. ¿Por qué? Porque usamos ese término cuando nos referimos a una persona hipócrita, y muchas veces caemos nosotros en ese vicio, muchas veces caemos nosotros en ese juego. Debemos de darnos cuenta, debemos de entender el propósito, debemos entender la definición de lo que es la palabra arrepentimiento, y es dejar por completo lo que sé que me hace daño espiritualmente, lo que sé que daña mi vida espiritual, lo que sé que daña mi conexión con Dios, lo que sé que daña mi relación con el Padre. Tengo que entender, tengo que ver que eso que estoy haciendo está dañando mi relación con Dios. Por lo tanto, debo de dar la vuelta por completo, debo de regresar, debo de dejar aquello para regresar a Dios verdaderamente con todo mi corazón. Cuando nosotros decidimos tomar esa decisión, realmente estamos practicando la palabra arrepentimiento. Realmente estamos aplicando esta palabra en nuestra vida, y yo le aseguro que cuando hay intención nosotros de regresar, cuando está la determinación en nosotros de dejar todo aquello que nos hace daño, todo aquello que nos daña espiritualmente con Dios, entonces Dios envía un poder, envía un espíritu sobre nosotros de valentía, de fuerza sobrenatural, que empiezas a dejar el pecado, que empiezas a abandonar el pecado. Y entonces, porque mucha gente dice, pero es que yo me arrepiento y quiero alejarme del pecado y quiero alejarme de lo que hago, pero no puedo. ¿Cómo le hago? Porque no puedo hacerlo. El pecado está ahí y sí me arrepiento y siento la paz de Dios, pero cuando ya estoy a solas o cuando ya estoy en la tentación, vuelvo a caer en el pecado. Porque muchas veces
ese pecado se queda en el corazón. Y algo que nosotros tenemos que hacer es entregar nuestro corazón a Dios, completamente nuestro corazón a Dios. Y cuando entregamos nuestro corazón a Dios, ya no se almacena ningún historial en nuestro corazón. Entonces Dios se encarga de limpiar ese corazón y nosotros regresamos completamente a Él. Muchas veces nosotros no podemos dejar acciones que hacemos. No podemos dejar esos pecados ocultos en nuestro corazón y que solamente nosotros y Dios lo sabemos. Y no podemos dejarlo. ¿Por qué? Porque están muy arraigados en nuestro corazón. Están almacenados en el corazón. Y lo que Dios te está pidiendo precisamente es que le entregues tu corazón. Que le entregues esos sentimientos, que le entregues esos anhelos, que le entregues esos deseos que hay en tu corazón, porque Él se va a encargar de limpiar ese corazón. Escuche esta frase: no se desgarren la ropa en su dolor, sino que desgarren sus corazones, regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Seguramente Dios está esperando que nosotros nos regresemos, que nosotros volvamos a Él. Un ejemplo de un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento suele confundirse con el término remordimiento. Y es ahí cuando no hay un efecto real en nuestras vidas. ¿Por qué muchas personas decimos que no podemos dejar el pecado? ¿Por qué muchas personas decimos que no podemos dejar atrás nuestro pasado? Que el pasado nos persigue, que el pecado nos persigue. ¿Por qué muchas personas decimos esto? Porque confundimos la palabra arrepentimiento con remordimiento. Y mucha gente solamente viene a Dios con remordimiento, pero no con un verdadero arrepentimiento. ¿A qué nos lleva? Un ejemplo muy claro es la vida de Judas, uno de los 12 discípulos de Yeshua. Ustedes saben que este hombre fue tentado a vender a su maestro. Fue tentado a traicionar a su maestro. Pero él, una vez habiéndolo hecho, él se sintió remordimiento. Él se sintió remordido de lo que había hecho. Probablemente todo empezó con un arrepentimiento. Yo quiero pensar cuál sería la otra historia de Judas si él se hubiera arrepentido con Dios. Si él hubiera ido a Dios y le hubiera dicho a Dios: perdóname por haber entregado al Mesías, al prometido de Israel. Perdóname, Dios, por haber traicionado a mi maestro. Perdóname por haber traicionado a mi rabí. Yo quiero imaginar cuál sería la otra historia. ¿Cuál sería su historia si él con un corazón arrepentido, con un corazón vuelto a Dios, y él hubiese venido a Dios? Yo estoy seguro que Dios le hubiese perdonado. Y que el maestro Yeshua de Nazaret le hubiese perdonado su traición. Yo estoy seguro que ahí en la cruz, ahí en el madero, a él estar al frente y Judas ahí, y él ver directo a los ojos a su maestro, aquel que lo entregó y que estaba ahí, y él hubiera dicho: perdóname por haberte traicionado. Yo le aseguro que así como esos ladrones fueron perdonados, así también Judas hubiese sido perdonado, porque hubiese enfrentado la situación, hubiese enfrentado las circunstancias. Pero en vez de eso, Judas tuvo remordimiento, entregó las 30 monedas de plata por lo cual había entregado a su maestro. Después fue y se colgó. Después fue y terminó con su vida. Eso es una simple señal de remordimiento, que cuando no hay un arrepentimiento,
Porque cuando hay un arrepentimiento se da la vuelta, se corrige la vida, se corrige el destino y se regresa para volver a Dios. Pero en el caso de Judas solamente fue un remordimiento. ¿Y cuál fue la consecuencia a eso? Que lo mató. Hay muchas personas que vivimos la misma circunstancia. Hay muchos cristianos que viven las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque se ha confundido el verdadero arrepentimiento y se ha confundido con este término, aleluya, de solamente sentir remordimiento en el corazón. Me duele el haberlo hecho, me duele que le fallo a Dios a cada momento, me duele, pero no, al mismo tiempo no quiero dejarlo, no quiero enfrentar el problema, no quiero enfrentar las circunstancias, no quiero enfrentar mi situación, no la quiero enfrentar. Me duele que lastimo a Dios, lastimo a mi familia, lastimo a mis hijos, me duele, pero no la quiero enfrentar. Esa situación la vivió Judas. Le dolía el haber traicionado a su maestro, pero no quería ir al madero. No quería ver a su maestro directo a los ojos y poderle decir: perdóname, perdóname por haberte traicionado, perdóname por haberte entregado. Porque si él hubiera hecho eso, ahí en ese madero, Yeshua le hubiera dicho: no te preocupes, eres perdonado. Aleluya. Y creo que eso hubiera sido algo maravilloso para la vida de Judas. Pero sin embargo, la historia es diferente. La historia es diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces no enfrentamos esas circunstancias que nos obligan y nos orillan a tomar decisiones y que espiritualmente nos matan. ¿Saben cuántos Judas hay ahorita en las iglesias? Hay muchísimos que espiritualmente estamos muertos. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar el problema, no queremos enfrentar el pecado. Lastimo mi relación con Dios, lastimo mi situación con Dios, pero no la quiero enfrentar. Evado, me duele. Voy el domingo a la iglesia, me remuerde, me da remordimiento lo que he hecho, pero no puedo realmente enfrentar esta situación. Es ahí donde se confunde este término de arrepentimiento o remordimiento. No solo es tener remordimiento en el corazón de lo que la persona hace, sino es tener un arrepentimiento. Dios jamás va a juzgarnos. En este verso leemos que al terminar dice: lento para airarse, lleno de amor inagotable, está deseoso en desistir y no de castigar. Está deseoso en detener el castigo. Dios está esperando, Dios está deseoso. Él jamás quiere lo malo para nosotros. Él jamás quiere que nosotros seamos castigados. Él quiere que nosotros regresemos, demos la vuelta y recibamos ese perdón que tanto necesitamos. La iglesia en este tiempo, y hablo la iglesia en general, el pueblo de Dios, el pueblo que ha sido lavado con la sangre de Yeshua de Nazaret, el pueblo de Dios, estamos viviendo un tiempo donde nos rasgamos las vestiduras únicamente en público, pero que no hay un arrepentimiento genuino en el corazón. Hoy en este tiempo nos rasgamos nuestras vestiduras, pero no damos un testimonio de un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, déjame decirte, que nos eleva a una espiritualidad con Dios, nos eleva a experimentar las bendiciones de Dios. Un verdadero arrepentimiento nos vuelve a meter a las promesas del Padre. Aquello que perdimos, aquello que dejamos, aquello que abandonamos. Cuando realmente hay un arrepentimiento de la persona, cuando realmente hay un arrepentimiento, cuando la persona decide dar la vuelta, dejar ese mal camino, regresar y volverse a Dios, cuando esa persona decide eso,
esa persona lo que encuentra es un elevar su espiritualidad a Dios. Es una vez más encontrarse con las promesas del Eterno. Es una vez más encontrarse con las bendiciones del Eterno. Aleluya. Entonces comenzamos nosotros una vez más a relacionarnos con Dios. Porque ya no hay nada en el camino que nos estorbe. Ya no hay nada en el camino que nos interrumpa, porque hemos decidido dar la vuelta y regresar a Dios. Muchas veces confundimos esta palabra arrepentimiento para los inconversos. Solamente esto es para aquellos que están tras sus idolatrías, tras sus dioses. Es para la gente gentil, para la gente que no conoce a Dios. Pero yo no tengo de qué arrepentirme. Déjame decirte que aquí a quien se está dirigiendo el profeta Joel es al pueblo de Dios. Es al pueblo de Dios. Mire lo que dice en el verso 17. Perdón, verso 15. Verso 15. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a toda la gente, dice el verso 16. Reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Reúnan, toquen trompeta. Y mira que cuando se tocaba en trompeta, el pueblo de Israel solamente era para algo sumamente muy importante. La trompeta no podía ser tocada si no era algo importante, ya sea para enfrentar una guerra, porque los enemigos venían a atacarlos, o era porque había algo sumamente importante en el pueblo de Israel y un tema que habría que tratarse. Por eso la importancia de tocar trompeta, anunciar al pueblo que es tiempo de regresar a Dios, es tiempo de volvernos a Él con todo nuestro corazón. Reúnan a todas las personas, escuche, a todas las personas, ancianos, niños, todos, y aún los bebés, desde el más pequeño hasta el más grande. Necesitamos volvernos a Dios, necesitamos regresar a Dios, porque Él está esperando nuestro regreso. Él está esperando que volvamos a Él con ese corazón contrito y humillado, con ese corazón sincero, no rasgando nuestras vestiduras, sino nos volvamos a Él con un verdadero arrepentimiento, con teshuvá en nuestras vidas, volver a Dios, volver al Padre, volver a nuestro Creador. Eso es lo que Él está esperando en este tiempo. Vamos a leer más adelante. Dice el verso 17, que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar, y oren: perdona a tu pueblo, oh Señor. No permitas que tu preciosa posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen: los ha abandonado el Dios de Israel. Escuche estas palabras porque son muy importantes. Dios nos está desafiando a nosotros, a los pastores, a los levitas, a los que ministramos en el altar, a ser los primeros en ponernos en la primera línea
de arrepentimiento, a ser los primeros en volver a Dios, a ser los primeros en regresar a Dios. Lastimosamente, hoy en día se permite el pecado en el altar. Hoy en día se permite que cualquier persona puede ministrar al Señor. Cualquier persona puede tocar. Si una persona no es apta para tocar, pero por sus aptitudes, por sus conocimientos, se les deja ministrar en la iglesia. Y eso no le agrada a Dios. Por eso es importante que nosotros como pastores y como ministros en el altar hagamos esta conciencia, este regreso a Dios, volver a Dios con nuestro corazón. Mire lo que dice el profeta Joel, que los sacerdotes, los ministros del Señor lloren desde la entrada hasta el altar. Haya un sentir de dolor, de clamor. Nosotros somos los primeros que tenemos que dar este ejemplo. Nosotros somos los primeros que tenemos que conducirnos a ese verdadero arrepentimiento. Si tú y yo, como siervos del Señor, que Dios nos ha llamado para ministrar, no tomamos esta responsabilidad en serio, seguramente Dios va a tomar a cuenta lo que nosotros hacemos. Seguramente Dios va a llamarnos la atención de cómo estamos ministrando, porque nuestro llamado, nuestro trabajo aquí en la tierra, como ministros del Señor, como pastores y como músicos, como levitas, nuestro trabajo es meter al pueblo de Dios en santidad, meter al pueblo de Dios a la santidad. Pero si nosotros mismos como ministros del Señor no lo estamos haciendo, déjame decirte que el pueblo no lo va a hacer. Es por ello la importancia que nosotros como ministros, como líderes que Dios ha puesto en cada iglesia, nosotros seamos los primeros que demos ese testimonio, los primeros que demos la vuelta, los primeros que le demos la espalda al pecado, los primeros que abandonemos esas malas acciones que a Dios no le deja, porque entonces Dios va a comenzar a escuchar nuestras oraciones y Dios va una vez más a voltear a ver a su amada. Dios va una vez más voltear a ver a su iglesia. Cuando nosotros tomamos esta determinación de regresar a Dios, Dios vuelve su rostro a nosotros. Haz de cuenta, yo lo figuro de esta manera, que cuando nosotros hacemos mal las cosas, cuando nosotros estamos yendo por un camino equivocado, Dios deja de mirarnos, deja de poner su atención en nosotros. Pero cuando nosotros damos la espalda al pecado y regresamos, Dios voltea una vez más a mirarnos. Dios voltea una vez más a vernos. Yo lo quiero ilustrar de esa manera, porque cuando nosotros decidimos abandonar a Dios con nuestras acciones, Él también voltea su mirada, Él también se aleja de nosotros. Pero cuando nosotros decidimos regresar a Él, Él también regresa a nosotros. Por eso, esta mañana yo quiero invitarte que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón.
no solamente rasgando nuestras vestiduras, sino que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Ahí donde estás, yo voy a pedirte que prepares tu corazón y que le digas a Dios: Señor, ¿de qué me tengo que regresar?